Y seguimos con otros temas. El precio de la parafina experimentó un aumento importante justo cuando las personas quieren calefaccionar sus hogares por las bajas temperaturas. Vamos a conocer más sobre este tema y tomamos contacto con María Luisa Carrión. Hola Marilú, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Malas noticias, lamentablemente, para aquellas personas que utilizan la parafina o el querosén como principal fuente de calefacción, sobre todo pensando en las bajas temperaturas que hay en la zona central de nuestro país y en el sur de Chile en las mañanas y por las tardes, porque este jueves se concretó una alza en el precio del querosén de 40 pesos aproximadamente por litro. De hecho, en algunas comunas de la capital ya el litro de parafina está muy cerca y ronda los 1.300 pesos por litro, y es algo que por supuesto preocupa a la familia, sobre todo nos decían en un contexto donde ya hay preocupación por el alza de la luz. Entonces también hay familias que utilizan la luz para fuente de calefacción y ahora la parafina también sube su valor, y eso es lo que complica a las familias con las que pudimos conversar durante esta mañana. Hay una serie de factores internacionales que ocurren fuera de nuestras fronteras que han hecho que la parafina suba 40 pesos por litro durante este jueves. Factores que inciden en el mercado local y que lamentablemente también nos dicen los especialistas con los que conversábamos esta jornada, no se ven muchos cambios a futuro, así que las proyecciones que hacen es que el precio de la parafina pudiera seguir subiendo en las próximas semanas. Conversábamos con algunos especialistas esta mañana, escuchemos también allí las explicaciones que entregaban muy detalladamente sobre cuáles son los factores internacionales que están influyendo en el precio de la parafina en nuestro país. Esto está enmarcado en una situación en la cual se ha visto un aumento en la demanda. Hemos visto durante las últimas semanas heladas generalizadas a lo largo de todo el país, por lo tanto se está viendo un aumento en la demanda por calefacción. Por el lado del tipo de cambio ha subido sobre un 6% durante el último mes y medio, y por el lado del petróleo está en los máximos de los últimos 2 meses, con una perspectiva de que la OPEP va a mantener los recortes de producción hasta el año 2025. Por lo tanto se están dando varios factores por los cuales los combustibles, y en especial las parafinas, seguirán estando con una tendencia alcista para lo que queda del año. Por una parte, el precio del petróleo Brent, que es en cierto modo el factor que determina el precio de la parafina, toda vez que la parafina es un derivado del petróleo, ha venido aumentando en forma importante en las últimas semanas. Hoy está en torno a $87 el barril, el precio del petróleo Brent. Un mes atrás estaba a $77 el barril, por lo tanto hemos tenido una tendencia al alza en caso del precio del petróleo debido a diversos factores de oferta y demanda. Por el tema de demanda, el mercado se observa en Estados Unidos una caída de los inventarios, es decir, una mayor demanda de petróleo en este país. También factores geopolíticos como problemas en el Medio Oriente, principalmente el efecto del conflicto entre Israel y Hezbollah, que se ha venido recrudeciendo en las últimas jornadas, y también hay elementos asociados al impacto que tiene la medida de la OPEP en cuanto a reducir la oferta. Ya les decía yo que genera mucha preocupación en las familias y en las personas con las que conversábamos durante esta jornada, personas mayores que utilizan la parafina como fuente principal de calefacción acá en la capital, y pensando también, ellos nos decían, en que tienen bajas pensiones, entonces hace muy complicado comprar parafina con mucha constancia, y allí nos explicaban algunas de las técnicas a las que tienen que recurrir para que el bidón de parafina que compraban a inicio de semana pudiera durar lo máximo posible. Allí nos decían prenderlo solo unas horas durante la mañana, esperar que calefaccione la casa, apagarlo, luego encenderla durante la noche, incluso utilizar ropa mucho más abrigada dentro del hogar para que no tengan que consumir tanta parafina, dado los precios altos que se están registrando por esta alza mundial del precio del barril, el tipo de cambio en nuestro país, y que entonces tienen a la parafina con esta alza de 40 pesos por litro. Conversábamos con algunas personas, sobre todo personas mayores de algunas comunas acá en la capital, que utilizan la parafina para calefaccionarse. Escuchemos. Compramos igual parafina, pero ponte tú, antes si yo compraba 2 bidones de 5, ahora compro uno y la prendo a rato. La prendo a rato, que se entibie, que se calefaccione, y luego la apago, después la vuelvo a prender. ¿Por qué no usa parafina? Porque está muy cara. Entonces, usted sabe las pensiones lo que son, es poco. Por lo tanto, me acuesto temprano mejor y me levanto más tarde, así evito los fríos. Es que siempre ha subido en el invierno. Se supone que como todas las cosas, todas las temporadas son las cosas. Alargar más lo que uno compra, no prenderla temprano, porque imagínese este lado, yo andaba enferma. Un bolsillo nomás, porque hay que comprarlo. Ahora que estamos, menos mal estamos ya en julio, agosto ya es más bueno. Ya poco invierno, dice usted. Claro.
Y en el ámbito político también hubo noticias durante esta jornada porque en un proyecto de ley que contempla una serie de otros beneficios sociales y dentro de ese proyecto de ley había una partida donde explicaba el ministro Marcel se pudiera inyectar al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 25 millones de dólares. Y eran esos 25 millones de dólares que finalmente no fueron aprobados, este paquete completo durante esta jornada por falta de quórum, los que pudieron haber hecho que la próxima semana haya subsidio para la parafina y entonces baje el precio a las personas que compran diariamente en nuestro país. Lamentablemente, decía ahí el secretario de Estado, a juicio de ellos no se llegó a un acuerdo, hubo falta de quórum, hubo recriminaciones cruzadas a la salida de la discusión en la sala y no se llegó a un acuerdo para poder votar este paquete en conjunto que contenía entonces esta inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Para hacernos una idea, por ejemplo, actualmente este fondo tiene menos de $1 millón de recursos y se buscaba inyectar entonces 25 millones de dólares para poder subsidiar el precio de la parafina. Como no se logró quórum y no se aprobó durante esta jornada, pasará a tercer trámite y eso quiere decir que la legislación no va a estar operativa para la próxima semana, es decir, la próxima semana pudiera haber alzas de nuevo en la parafina. Escuchemos qué es lo que decía el secretario de Estado a la salida de la votación de la sala y también las respuestas que tuvo, sobre todo del Partido Republicano. Hay una parte de la oposición, particularmente Renovación Nacional y el Partido Republicano, que votaron en contra, lo que impidió que se alcanzara el quórum constitucional pese a tener una mayoría amplia. Si se hubiera aprobado hoy día el proyecto, el alza que tuvo la parafina esta semana se habría revertido la próxima semana. Eso no va a ocurrir, desgraciadamente. Vamos a tener que esperar unos días más y por lo tanto las personas que en este contexto de invierno, ¿cierto?, consumen parafina van a tener que pagar más por la parafina durante al menos la próxima semana como producto de esta votación. El ministro, la verdad es que falta la verdad. En la Comisión de Hacienda yo pedí que votáramos el día lunes, cuando se vencía la discusión inmediata, y podría haber tenido bastante más quórum que el que tenía hoy día. Esto es fruto de la improvisación nuevamente de este gobierno que trata de sacar leyes entre gallos de medianoche, apurado, sin la debida discusión. Acá nosotros lo que hemos pedido los parlamentarios de una manera muy clara y muy categórica es que queremos que los beneficios sean significativos para la gente y que por lo tanto, si el gobierno quiere traer propuestas al Congreso Nacional, las discutamos como corresponde. No había necesidad de apurar tanto la discusión, no había necesidad de votarla de un día para otro. Tenía el plazo suficiente para que hubiéramos llegado a un acuerdo para mejorar el bolsillo familiar electrónico, no circunscribirlo como lo tenemos hoy día. Hay que esperar entonces la nueva votación, cómo ocurre este tercer trámite, ver si es que finalmente se aprueba todo este paquete de medidas sociales donde estaba esta inyección al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para ver si es que se aprueba y con ello pudiera haber un subsidio a la parafina ya no para la próxima semana, sino para la semana siguiente. Y allí entonces la parafina podría rondar, si se aprueban estos recursos, los 1.050 pesos por litro. En la actualidad hay comunas acá en la región metropolitana donde está por sobre los 1.200 e incluso se acerca mucho a los 1.300 pesos por litro, así que hay que quedar muy atentos a cómo se desarrolla esa discusión en el Congreso, pero lo concreto, al menos que este jueves la parafina subió, lo hizo 40 pesos por litro, mala noticia para aquellas personas que la utilizan como fuente de calefacción y dice que se suma a otras malas noticias para aquellos que también tienen como fuente alternativa, por ejemplo, también la electricidad que sabemos va a subir su valor en las próximas semanas. Bien, muchísimas gracias María Luisa por esta información. Vamos a ver qué pasa entonces con estos precios. Buenas tardes.